Bienvenidos amigos a un episodio más de Opiniones en la Mira. Como cada semana, tenemos Fernando Conde y yo comentando los temas de actualidad que acontecen no solamente en los Estados Unidos, sino en la región americana, en el mundo. Hoy tenemos un programa muy especial y yo voy a dejar que sea Fernando quien introduzca a nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven y nos siguen a través de Opiniones en la Mira. Y hoy, de nuevo, repetimos, porque gallo que no repite no es gallo, con Igor Olsen, que no tiene nada que ver con Jaime Olsen, el de Superman, pero él vuela. Este Olsen que tenemos aquí sí vuela. Y, y realmente la semana pasada tuvimos ciertos problemas con el streaming, pero hicimos un gran programa con él porque no solo conoce mucho de las realidades de su país, porque ya lo voy a presentar, él es peruano, venezolano, magallanero del equipo de Magallanes de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, comunicador, gestor cultural, productor audiovisual y teatral. Igor está manejando muy bien los temas políticos, que los sigue, y él los está llevando a la cultura a través de obras de teatro, de micros teatrales, que en otra oportunidad hablaremos con él sobre el particular. Y es un defensor de los venezolanos en Perú, porque él es venezolano también, nació en Perú, pero también tiene la nacionalidad venezolana, y es un venezolano más que está en Perú, que defiende a los venezolanos allá y está muy involucrado con el fenómeno migratorio. Igor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo está José Antonio? Un abrazo desde la fría Lima. Ya hace bastante frío por estos días acá. Mira, Igor, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo están las cosas? Porque la semana pasada hablamos de un preelectoral, pero ahora ya es un postelectoral. Quiero que nos informes, Antonio, a mí, a José Antonio, a mí y a todas las personas que nos siguen. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están esos conteos, esos escrutinios? Ya se cerró, tengo entendido, y el ambiente que existe ahorita en Perú. Sí, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, una suerte de CNE peruano, en la versión, CNE venezolano en la versión peruana, ya terminó su conteo de las actas que han llegado de todos lados, desde el interior del Perú y las que estaban en el exterior. Sin embargo, bueno, en ese conteo que se ha hecho, la totalidad de las actas que han sido validadas y procesadas por el ente electoral, Pedro Castillo ha ganado la elección con 50.2% de votos. Y deberíamos tener hoy un presidente electo, ¿no? Debería haberse ya nombrado al señor Castillo como ganador de la contienda. Sin embargo, la señora Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular ha interpuesto unas impugnaciones eh, y que han detenido el proceso de nominación, de nombramiento hasta donde entendemos, el próximo presidente de este país, ¿no? Fíjate bien, José Antonio y Igor. Yo tengo aquí, me estuve investigando sobre la situación actual que tenemos en Perú. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de Perú decidió ampliar hasta las 8 de la noche de hoy, o sea que ya se acaba de cerrar, lo que o sea, el plazo que tiene Fuerza Popular y Perú Libre para presentar pedidos de nulidad en cuanto a actas de votación, mesas de votación y todo eso. De acuerdo al artículo 367 de la ley orgánica de elecciones del Perú, parece que ampliar eso es algo ilegal porque no se puede saltar lo que es la programación ya estipulada de las elecciones. Pero lo hicieron.
y tengo entendido que Fuerza Popular procedió en contra de 802 mesas, o sea, solicitó nulidad de esas 802 mesas, mientras que Perú Libre de 209. Y esto supone que pueden pasar al menos 2 semanas para que haya un resultado o un pronunciamiento oficial sobre los resultados de estas elecciones en Perú. A mí me parece que eso es mucho. ¿Qué piensas tú sobre el particular y qué se puede generar durante 15 días con este suspenso? Sí, bueno, una precisión, Fernando, tú estás muy bien y como siempre muy acucioso con los temas que preguntas y eso celebro mucho que investigues tanto. En efecto, hubo una intención del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar el plazo para la presentación de estas nulidades, pero ante la reacción masiva de constitucionalistas y de entendidos en la materia, eh, se reconsideró el tema a último momento y se retrotrajo todos. La ampliación no se dio finalmente. Como debería ser. Como tú bien mencionaste, eso violentaba la ley electoral. No se pueden cambiar las reglas de juego una vez que el juego ya se efectuó. Así que eso no llegó, afortunadamente no llegó a eso. Ahora, lo que está pasando en Perú es sui generis y no está nada bien. Eh, Solicitar la nulidad de 802 mesas es solicitar la nulidad de 200.000 votos. No estamos hablando de impugnar un voto, sino de anular mesas enteras. Hay que recordar que cuando un proceso electoral se da en Perú, una vez que se cierra la mesa, se cuentan los votos y si todos están de acuerdo, los personeros de un partido, el otro y los miembros de mesa, los votos que han sido validados por todas las partes se rompen, se destruyen en ese momento a la vista de todo el mundo y solo se guardan las cédulas de votación que tienen alguna observación. Se guardan en un sobre cerrado, se lacran, se firman por todas las partes y se llevan a los entes del Jurado Nacional Electoral para que ellos digan si ese voto realmente es válido o no. Esa etapa se concluyó ayer, si no estoy mal, y solo estábamos hablando de 700 cédulas de votación. Lo que ha hecho el fujimorismo es, y bueno, buena parte de Perú Libre también, pero las proporciones son distintas, es, como ya no se pueden contar los votos porque se destruyeron, están apelando a un mecanismo legal que les faculta a ellos solicitar la nulidad de la mesa completa. Eso quiere decir que si en una mesa hay de entre 200 y 250 electores, de un solo tirón, el Jurado Nacional de Elecciones, si encontrara razón para aceptar esta petición de Fuerza Popular, anularía todos los votos. Según la ley electoral, eso solo se puede dar en el caso de que haya probadas irregularidades probadas en la Constitución de la mesa. No sospechas, uno tiene que mostrar pruebas reales de que hubo alguna irregularidad en esa mesa, ¿no? Hasta donde he leído y me he informado, no hay ningún caso probado de irregularidad. Hay sospechas de... no basta que, por ejemplo, haya una irregularidad en la suma de los votos del acta, porque eso es fácilmente subsanable. No basta, por ejemplo, que hayan personas con el mismo apellido siendo miembros de mesa, como ha denunciado el fujimorismo. Es decir, yo veo muy complicado el panorama y a mí me llama a pensar que más bien es una medida desesperada por dilatar el proceso tratando de enturbiar la calle. Yo quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, pero es que no hay otra razón para entender esto que está pasando en Perú. Es muy delicado lo que pretende el fujimorismo, muy, muy delicado. Son 200.000 personas a las que se le desconocería su voto de un solo tirón.
Y bueno, ya en la ciudad de Lima y en varias ciudades del interior del país hay gente en la calle, y esto puede ser pues el detonante de disturbios de mayor, que escalen a niveles desproporcionados, ¿no? Yo me temo lo mismo. ¿Y sabes algo? Mira, a las 4 de la tarde del día de hoy viernes 11 de junio, se lanzó un alerta global a todas las comunidades indígenas de América ante lo que califican ellos de un golpe de Estado, que es exagerado, obviamente, ¿no? Porque todavía no se ha producido ningún golpe de Estado, por la decisión precisamente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú de aplazar o de ampliar ese lapso para que las personas presenten nulidad, los partidos políticos que están en contienda presenten nulidad por actas o mesas, etcétera, ¿no? Y ellos dicen que lo que intentan es doblegar y robarle el voto a las comunidades indígenas de Perú. Fíjate que ya esto lo están haciendo para que trascienda de Perú, porque es un llamado a las comunidades indígenas de toda América. O sea, me parece que están un poco con el freno largo, aunque posiblemente tengan razón, porque si tú no puedes cambiar la partitura a la mitad del baile, ni tampoco modificar unas reglas que ya están establecidas, que atentan contra una ley orgánica, en este caso de elecciones. ¿Qué te parece a Sí, ti sí. y a ti también, José Antonio, que esto, el problema de las elecciones de Perú, tome ya una visión internacional cuando estamos en las primeras de cambio? Sumamente delicado, no solamente para el Perú, sino para toda la región, sobre todo por la apelación que se está haciendo a áreas sumamente sensibles de la comunidad latinoamericana, como son las áreas marginales y las áreas indígenas, ¿no? De las cuales todos, no solamente Venezuela, Colombia, Perú, tienen significativas poblaciones indígenas que reclaman desde hace muchos años que han sido marginadas de los procesos de desarrollo y de los procesos electorales. Y si ahora que un candidato que goza de esa popularidad en esas regiones, pues puede manipular las situaciones electorales para que ese voto sea excluido, mira, eso puede sembrar una matriz de violencia que no se ha visto antes entre las poblaciones rurales indígenas y las poblaciones de las ciudades, algo extremadamente peligroso. Sí, yo coincido con esa lectura, es muy peligroso, pero es que además, bueno, es la primera vez que yo veo una elección en Perú que tiene tanta importancia en la región, está siendo seguida por todo el mundo, y es realmente sorprendente porque Perú nunca había sido un foco de atención. Esta vez sí es importante. Si pensamos en la influencia que ha tenido Perú como muro de contención para la expansión del proyecto bolivariano desde su génesis, entonces hoy hay demasiados intereses. De hecho ya perdóname que se me cayó este aparatito. De hecho ya hay manifestaciones de presidentes afines al chavismo, saludando el triunfo de Castillo cuando aún no es oficial, y eso es muy delicado. La OEA incluso se ha manifestado al respecto pidiendo mesura y calma a todos los actores políticos de la región para que esperen también los resultados oficiales, ¿no? Sí, mira, a mí tampoco me gustó, porque si vamos a ser justos, que Leopoldo López haya ido a Lima y haya sugerido una parcialidad hacia Keiko Fujimori, porque si vamos a ser justos y correctos, tampoco es, ¿no? Yo, como dije la semana pasada, no me gusta mucho al señor Pedro Castillo, ¿no? Las ideas, sobre todo porque me parece que detrás de él hay gente que lo maneja con más radicalismo hacia la izquierda,
y eso me preocupa bastante. Y el tema, Igor, que estas elecciones han llamado muchísimo la atención, es quizás por el enfrentamiento de dos extremos que tenemos ahí y de el temor que representan ambos extremos, sobre todo para Perú. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, completamente, completamente. Yo considero como tú un error de Leopoldo López haber llegado a Perú una semana de las elecciones, evidentemente invitado por el Fujimorismo. De hecho, participó en el juramento de la candidata al lado de Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel de Literatura peruano. Y me pareció que fue una medida injerencista, innecesaria, parcializada, y que además evidenciaba un profundo desconocimiento de lo que es el fujimorismo, ¿no? Porque el discurso de López apelaba a hablar del autoritarismo y luchar contra él, ¿no? Haciendo una analogía con el chavismo, pero pasó por alto algo que es muy importante para la memoria de los peruanos, que es si a un peruano uno le pregunta cuál fue el último régimen autoritario que hubo en este país, absolutamente todo el mundo va a hablar de Alberto Fujimori. Entonces yo creo que Leopoldo se equivocó y no debió participar aquí. Ahora, sobre lo que tú planteas, eh, sí, evidentemente es el enfrentamiento de dos modelos antagónicos, opuestos totalmente, y eso es lo que ha llamado definitivamente la atención de la gente de la región. Ahora bien, yo me atrevería a decir que si bien el señor Castillo es un señor que enarbola un discurso de izquierda radical, y en eso pues no hay ninguna duda, también es cierto que después de estas elecciones, y si todo llega a calmarse y se le proclama presidente, va a ser el presidente más débil que va a tener este país y con muy poco poder político. Entonces, no es que Perú va a virar a la izquierda radical o al comunismo. Eh, yo creo, yo creo que no va a ser por ahí, ¿no? El problema con Castillo va a ser es que va a ser un pésimo presidente y sin ningún respaldo popular, ¿no? Fíjate, tú que mencionas a Vargas Llosa, el actual presidente Francisco Sagasti tuvo oportunidad de conversar con varios líderes y personalidades que apoyan a uno o al otro candidato, ¿no? Ujú. Y un poco para tratar de que hubiera un poco de clima de paz en medio de estas elecciones, según él dijo, en medio de estas elecciones tan difíciles. Pero cuando él habla con Mario Vargas Llosa, que se sabe que lo ratificó, lo dijo, hubo de inmediato una reacción en ambas partes, pero más por el fujimorismo, porque consideran de que el presidente le pidió a Vargas Llosa que conversara con Keiko y le dijera que reconociera la victoria mínima que alcanza en las elecciones. Yo te he seguido en las redes sociales y tú tienes una claridad meridiana en cuanto a eso, porque has escrito que ni uno ni otro son ganadores en estas elecciones. ¿Por qué ha sucedido esto, sobre todo con Vargas Llosa? ¿Por qué esa preocupación en torno a Vargas Llosa? Eh, mm, la verdad es que no sabemos exactamente lo que conversaron Sagasti y Vargas Llosa. Hay rumores y no conocemos el tenor. Lo cierto es que mucha gente ha acusado al presidente Sagasti de haber quebrantado las normas electorales que le impiden a él participar, ¿no? Yo no Exacto. creo eso, yo creo que él conversó con Vargas Llosa en un ánimo, como él lo ha señalado, de bajar la tensión política del país, que vive el país, y además no ha violentado nada porque Vargas Llosa no es candidato, ¿no? No es candidato, ni es asesor, ni está en el país, es simplemente un ciudadano peruano con mucha influencia que manifestó su posición política. No sé si lo llamó a pedirle a Keiko que reconociera, pero en todo caso, si lo hizo,
a mi modo de entender personal, hizo bien. Vargas Llosa pierde con Alberto Fujimori en el año 90 y él fue asesorado para que no reconociera los resultados en ese momento, ¿no? Sin embargo, Vargas Llosa, haciendo gala de su espíritu democrático, se dirigió hasta el centro de campaña de, hasta en ese momento, un desconocido Alberto Fujimori, le dio la mano, le alzó la mano y lo reconoció presidente, ¿no? Yo creo que eso es lo que hoy le corresponde a la señora Fujimori y no estaría mal que el señor Vargas Llosa se lo recomendara, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que no hay ganador real en Perú? Porque la diferencia entre ambos es muy corta, son 70.000 votos más o menos. Por ahí va a quedar cuando el jurado termine de revisar estos casos de nulidad. Es muy corto, son 0.4% de diferencia entre ambos. Ninguno de los dos puede sentir que representa realmente a la mayoría del país. Y eso creo que hay que recordárselo a ambos candidatos, ¿no? No es que la mitad del país más uno ha votado por el señor Pedro Castillo, no lo creo así. Creo que en todo caso el señor Castillo ha sido beneficiado por el profundo antifujimorismo que hay en este país y que bueno, él tiene que ser muy responsable con ese 30% de peruanos que le han dado su respaldo o lo que se ha llamado un voto crítico y tiene que ser consciente de que él no puede hacer ni deshacer en este país. Independientemente de la realidad política, y como te comentaba hace un rato, él no tiene poder político, no lo va a tener, no va a tener control del Congreso, no tiene un respaldo de calle lo suficientemente sólido como para que pueda lanzarse en una cruzada dictatorial o cambiar el modelo. Entonces, yo creo que él va a tener que aprender a dialogar con todos los sectores y sobre todo con los sectores empresariales y los sectores de centro derecha de este país, si quiere llegar a buen término su gobierno y si quiere mantener la calle firme. Yo soy un convencido de que el 28 de julio, que es el día que asume el nuevo presidente de este país, la inmensa mayoría de este país va a estar en la acera de la oposición. Entonces él tiene que estar claro si finalmente se confirman estos resultados, de que esa va a ser la inmensa labor que va a tener que cumplir. Mira, José Antonio, ¿tú crees que con esa diferencia que existe tan mínima, 0,4% nada más, tú crees que sea posible, de acuerdo a tu perspectiva, de que ahí haya paz al momento de un reconocimiento de Keiko sobre su derrota y de la victoria de Pedro Castillo? Bueno, a eso voy y quería preguntarle a Igor. Igor, el factor militar en Latinoamérica siempre ha estado presente. ¿Favorecería a Pedro la posibilidad de que el desconocimiento de Keiko Fujimori de su triunfo por margen muy pequeño pudiera en un momento dado trasladarse a las calles en una suerte de violencia donde él pudiera apelar a la Fuerza Armada peruana para que lo sostuviera en el poder y como un presidente de facto? Tú hablas de las limitaciones que él va a tener para la implementación de un socialismo a la venezolana por parte del Congreso. ¿Podría él encontrar en los cuadros militares alguien o un comandante o un liderazgo que en un momento dado pudiera darle el apoyo militar que él necesita para implementar todo esto a raíz de un triunfo que no se le quiere reconocer? Mira, yo honestamente lo dudo mucho, lo dudo mucho. Las Fuerzas Armadas en Perú, después del Fujimorismo, se han comportado de la mejor de las maneras en la recuperación de la democracia. Hay que recordar que durante la década en la que Alberto Fujimori tomó el poder en Perú, gobernó de la mano directa de los militares. De hecho, la promoción completa de Vladimiro Montesinos fue la que ascendió rápidamente y copó todo el estamento militar y se hizo del país. De hecho, buena parte de esa promoción ha estado detenida, juzgada, condenada y aún algunos siguen presos. Luego de eso hubo una gran reforma en el estamento militar y ya tenemos 20 años, Perú tiene 20 años de vivir con una fuerza militar
con unas Fuerzas Armadas respetuosas de la institucionalidad. El hecho más cercano sucedió en noviembre del año pasado, cuando Merino y la vacancia y la asunción abrupta de Merino al poder, hubo un intento del entonces congresista Merino de llamar a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas inmediatamente se pusieron del lado del orden democrático, al lado del que era el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que haya algún militar en actividad que quiera lanzarse a la piscina del apoyo a una intentona salida fuera de la democracia. Además está el componente, y esto es muy importante, que el Perú es un país muy distinto a los demás de la región. Creo que quizás el único que se puede asemejar un poco es Colombia, porque en ambos lados, en ambos países ha habido un fenómeno de guerrilla, de terror, de terrorismo, y entonces las Fuerzas Armadas siempre han estado contrarias a cualquier, de hecho han combatido el terrorismo, en el caso peruano, directamente. Entonces la izquierda, sobre todo la izquierda, porque no quiero hablar de toda la izquierda, pero la izquierda que representa el señor Castillo está muy asociada a ese fenómeno. Yo no creo que existan militares que quieran ponerse de su lado. Yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Cuando cerró su campaña electoral, Pedro Castillo reiteró su posición de expulsar extranjeros venezolanos de su país. Dijo que les iba a dar 72 horas para que se fueran, e incluso dijo que por un decreto los iba a sacar de Perú. Yo sé que ya se han ido venezolanos a Chile, donde los están también deportando. ¿Qué podemos hacer nosotros en torno a eso? Existe esa posibilidad, porque él dijo que el mismo 28 de julio, que es la fecha precisamente en la cual él va a tomar posesión, dijo que iba a hacer, eso era una de las cosas primero que él iba a hacer. José Antonio, ¿qué te parece a ti? Igor, y después me respondes tú. Bueno, mira, basado en lo que uno, en la experiencia que yo he tenido, nada más y nada menos que aquí en los Estados Unidos, una cosa son las promesas de campaña y otra cosa son las realidades de la presidencia, ¿no? Son muchas de las cosas que en el fragor del combate por las elecciones los candidatos dicen, prometen, hablan de presupuesto, hablan de una cantidad de medidas de traer militares de nuevo al país, cosas que ellos saben que sus votantes quisieran creer que son posibles. Pero sucede que cuando se sientan en la silla de la presidencia y se reúnen con sus generales, y se reúnen con sus economistas, y se reúnen con la gente que sí sabe de eso, le dicen: "Bien, señor presidente, eso no se puede hacer, o eso no se puede hacer así, o si usted lo hace, va a tener consecuencias". ¿Cómo? Sí se puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero sería de una u otra manera algo sumamente vengativo. Sería algo vengativo que yo no creo que un presidente... Mira, ahí hay que citar la frase de un dictador venezolano que decía: gobierno no busca pleito. Y eso aquí, en realidad, agarrar y salir de los venezolanos en las primeras horas de cambio no refleja o no representa ningún tipo de ventaja para este candidato Pedro Castillo, sobre todo cuando inevitablemente pues su triunfo ha sido marginal. O sea, José Antonio, si Donald Trump deportó más de 1.600, Donald Trump. Sí, pero fíjate que él no dijo que iba a deportarlos, él los deportó solayadamente. Pues. A mí sí me preocupa, yo no sé, Igor, tú. Yo estoy un poco con José Antonio. A ver, una cosa es la palabra de campaña y la fortaleza que te da pararte en y sentir el calor de la multitud. Y otra cosa es estar en Palacio de Gobierno con un montón de gente que te habla al oído y sabiendo en ese momento que no gozas de respaldo popular. Cualquier desliz del señor Castillo
en cualquier sentido va a ser cogido por la oposición, y eso no tengo ninguna duda, para comenzar a desestabilizar su gobierno. La semana pasada conversábamos sobre la medida de vacancia presidencial que sigue vigente y sigue vigente. Castillo, el primer desliz, va a ser vacado, o al menos se le va a intentar vacar. Hoy tiene 37 votos que impide, en teoría, vacarlo, pero comprando un par de, a puro estilo Diosdado Cabello, comprando un par de compañeros, tranquilamente se le puede vacar. Entonces yo no creo, así como no creo que el señor Castillo eh, vire a primera de cambio hacia la izquierda el 28 de julio en su discurso presidencial, no creo que tampoco se anime a sacar a venezolanos vía un decreto supremo que además, yo no soy abogado, pero tendría que ser pues abiertamente discriminatorio y xenofóbico para que a una persona se le expulse sin el debido proceso, ¿no? Está sucediendo en Afortunadamente no. Chile. Está Sí, sucediendo en sí, Chile. está sucediendo en Chile, pero a diferencia del caso chileno, en Perú ha habido una gran disposición del Estado peruano estos últimos 4 años por formalizar a los venezolanos. Incluso eh, se ha abierto un padrón general para la gente que ha entrado ilegal vía los caminos verdes, vía Trocha a Perú, para que se puedan vacunar. Es decir, a diferencia de Chile, acá hay un registro mucho más amplio de venezolanos. Si bien es cierto, no todos tienen documentos legales, creo que apenas 400.000 es la última cifra de la que tuve conocimiento, pero sí hay muchos en trámite. Es decir, hay un mapeo total o muy cercano a la totalidad de cuántos venezolanos hay en Perú. Entonces, para deportarlos con el argumento de la ilegalidad como se le está haciendo en Chile, habría que buscarle 4 vueltas. Yo no creo que eso pase, no creo. Y creo que hoy hay más candados al respecto para que él se anime a una cruzada xenofóbica y discriminatoria como esa. Creo que me animo a pensar que Castillo es más inteligente de lo que mucha gente cree, y él sabe que cualquier desliz lo saca del gobierno inmediatamente o le complica el panorama de una manera muy grande, ¿no? Eso era una de las cosas Pero que quería preguntarte. Eh, ¿Va a ser este candidato el que gobierne o hay alguien detrás de él? ¿Hay alguien detrás de Sí, Castillo? sí. Bueno, está el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, personaje oscuro, nefasto, un Montesinos, un Diosdado Cabello, un señor sin escrúpulos, condenado, inhabilitado para ejercer cargo público, y es el real presidente del partido Perú Libre, que es el partido por el cual ha candidateado el señor Castillo, que dicho sea de paso ha candidateado como invitado, no pertenece a Perú Libre, ¿no? Él tranquilamente podría deslindar del señor Cerrón una vez que asuma la presidencia, pero se quedaría más huérfano porque los congresistas de los 37, 25 están inscritos en el partido de Cerrón. Sin embargo, por más que Cerrón le hable al oído y sea quien dirija ciertas cosas, hay ya alianzas de Castillo con otros sectores de la izquierda y con otros académicos e intelectuales de este país que lo están orientando hacia políticas un poco más de centro. Entonces yo tampoco creo que se vuelva el radical, el lobo, el cuco al que hay que temerle. Yo creo que lo que hay que esperar es más bien que él migre al centro. No hay que perder la perspectiva. Hubo una intentona parecida el año 2006 y el 2011 con el señor Ollanta Humala. El 2011 llegó a ser presidente e inmediatamente viró hacia el centro, lo que le costó todos sus aliados de izquierda, pero terminó su periodo con un crecimiento país importante, con políticas de inclusión social que hasta el día de hoy funcionan, muy importantes. Yo he sido testigo porque he estado en el interior de las políticas del señor Humala
en términos de educación, de salud, de asistencia a las personas de la tercera edad, y que hoy incluso ambos candidatos, el señor Castillo y la señora Fujimori, usaron como parte de su campaña, ¿no? De incrementar esas políticas. Así que yo soy optimista, pero no optimista porque crea en el señor Castillo, sino optimista porque lo veo muy débil políticamente, lo veo sin poder, lo veo sin personalidad y sin carácter de estadista. Entonces lo que va a tener que hacer es rodearse de mucha gente que lo encamine. Y creo que lo del señor Cerrón no tiene vida. Dicho sea de Pero, paso, creo que termino con esto, querido Fernando. Cada tuit del señor Cerrón es un punto en contra del señor Castillo. El señor Cerrón le hace más daño a la imagen del señor Castillo cada 10 minutos que sube un tuit o cada vez que aparece por algún lado. Entonces, no suma, resta, genera más miedo. Y al 28 de julio, gracias al señor Cerrón, el señor Castillo va a llegar más débil de lo que es hoy. pero fíjate, la pregunta de José Antonio tiene mucho sentido, porque tú estás hablando de la debilidad que tiene Pedro Castillo. Y a mí no me cuadra mucho lo de Cerrón, cuál es qué pito toca ahí. Porque fíjate, él ya sabemos que es el hombre que escribió el plan plan de gobierno que va a ejecutar supuestamente Pedro Castillo, es el ideólogo de ese plan. Además de eso, ya también conocemos que es un izquierdista, un hombre que reconoce a Nicolás Maduro como un presidente democrático, un hombre que ha sido acusado de corrupción y que él recientemente declaró que me da gracia de que él no aspira a ningún cargo político. ¿Cómo que no aspira a ningún cargo político? Porque no puede en este momento, pero ¿qué pitos toca ahí? Ese hombre se puede aprovechar perfectamente, Igor, de la debilidad que tiene Pedro Castillo para asumir un cargo oculto detrás de ese gobierno. La opinión de ambos, por favor. Sí, esa era mi pregunta, si él será el Vladimiro Montesinos, el lado oscuro del gobierno de Castillo. Yo creo que es más oscuro, incluso. Sí, yo me atrevería a decir, por supuesto, todo esto es especulación, no sabemos qué va a pasar, pero a diferencia de Montesinos, a diferencia de Montesinos, Cerrón no ostenta ningún poder real. Montesinos se hizo de las Fuerzas Armadas. Montesinos llegó a poner y a sacar generales, almirantes, presidentes del Comando Conjunto, nombraba ministros, antes de que todos nos enteráramos que existía Montesinos, ¿no? Acuérdense que Montesinos comienza a aparecer en las sombras a partir del 94, 95, ya tenía 5 años escondido dirigiendo este país, pero porque él realmente tenía poder dentro de la institución militar, ¿no? Además, él cuenta la leyenda que él le sabía algunas cosas a Alberto Fujimori, lo cubrió con otras y consiguió de alguna manera hacerse de poder. Cerrón, el único poder que tiene real es Castillo presidente. Cerrón no controla ningún militar, Cerrón no controla ni siquiera controla el Parlamento en este momento. Cerrón no va a poder nombrar ni al defensor del pueblo, ni al contralor, ni a los miembros del Tribunal Constitucional, ni a los miembros del Banco Central de Reserva. Es decir, Cerrón es muy limitado. Coincido con que es un personaje oscuro, Fernando, es peligroso, no tengo ninguna duda de eso, no quiero quitarle la importancia a una figura tan peligrosa como la de Cerrón, pero creo que hoy no tiene poder. Si lo tuviera, ya la situación sería otra, no lo tiene. Dicho sea de paso, ayer amanecimos con que un juez había anulado la sentencia contra Cerrón. E inmediatamente el órgano de control de la magistratura de este país, inmediatamente se supo la noticia y al segundo ya estaba investigado ese juez y ya hay una acción para anular esa disposición
del juez. Así que Social. tanto poder no tiene, ¿no? Igor, ¿podría pasar en el Perú lo que pasó con la Unidad Popular en Chile en el gobierno de Allende, que él invitara a Cuba a fortalecer su poder interno? Porque el caso tiene cierta similaridad. Allende ganó con una precaria mayoría y de inmediato se inició, y las personas chilenas que me escuchen podrán dar fe de esto, una penetración de elementos chilenos como maestros, técnicos deportivos y todo un poco el mismo caso que pasó en Venezuela. ¿Podría esto pasar también en el Perú y que él empezara a afianzar sus cuadros de resistencia utilizando la invitación a Cuba de que lo ayuden a estabilizar su supuesta revolución? Yo creo que hay una ventaja que puede tener el pueblo peruano, es que Fidel está muerto, ¿no? Fidel está muerto, Raúl ya abandonó las filas, también está ya bastante Fue el grande. tercero. Y sí, Pues, y Díaz-Canel debe ser el presidente con menos legitimidad y apoyo que ha tenido la Cuba desde el castrismo, ¿no? Es la figura más débil que hay en este momento en Cuba. Dicho sea de paso, nunca habíamos visto, y en eso creo que podemos coincidir, eh, tanta protesta, tanta valentía en la calle cubana, ¿no? Es la primera vez. Entonces yo no creo que hoy Cuba tenga la intención o la posibilidad de preocuparse más allá de sus fronteras. Y Perú no es Venezuela, Perú no es la Venezuela que puede brindarle barriles de petróleo a cambio de médicos y enfermeros. No, eso lo veo muy difícil, porque además aquí, y hay que decirlo, eh, yo conversaba con mi concuñado sobre estos temas y me preguntaba mucho por el tema Venezuela. Y Venezuela tenía un aparato estructural en la administración pública que de alguna manera, desde la Cuarta República, le facilitó mucho las cosas a Hugo Rafael, ¿no? Para poder establecerse. Porque un Estado que vivía pues, de la renta petrolera tenía toda esa estructura ya armada. Hugo Chávez solo tuvo que mover un par de piezas, hacerse de 3 o 4 estamentos del poder, tener a los militares, por supuesto, detrás, y tomó el poder. Fujimori en el 92 cambió la constitución de este país, y este país es uno que vive con unas reglas de libre mercado muy amplias, muy amplias. Aquí no hay estabilidad laboral para los trabajadores, por ponerles un ejemplo. Y hay muchas cosas que cambió Fujimori tratando de captar inversión extranjera. Eso no se ha movido. Entonces, quien quiera cambiar las cosas en Perú va a tener que cambiar absolutamente todo. Por eso el apuro por cambiar la constitución, ¿no? Entonces va a pasar mucho tiempo como para que las cosas cambien radicalmente en Perú. Y finalmente el tema de la constitución, ya que lo mencioné, yo tampoco le veo mucha vida a una suerte de referéndum, a la convocatoria, a un referéndum para ver si hay una nueva carta magna, un nuevo pacto social en Perú. Yo creo que de darse, que lo veo bastante difícil, creo que es muy probable que la mayoría del pueblo peruano no respalde una iniciativa como esa. bueno, José Antonio, yo creo que podemos cambiar un poco el tema. Me deja un poco más tranquilo Igor con, con sus informaciones. Pero José Antonio me comentó, Igor, algo muy importante sobre las vacunas. Y yo sé que en Perú, por cierto, eso está funcionando muy bien. Y quería darle a José Antonio la oportunidad de que habláramos un poco de eso, José Antonio. Bueno, sí, ayer se hizo noticia la iniciativa del presidente Biden de donar 500 millones de dosis de vacuna a los países más pobres del mundo. Eso encima de los casi 80 millones que ya había prometido de un excedente de la vacuna de Oxford AstraZeneca que no habían sido utilizados en los Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos se ha llegado a la cifra de 179, casi 180 millones de personas con al menos una dosis. Ciertamente ya 160 millones con las dos dosis completamente Wow. protegidos. Todavía hay un remanente de personas
penosamente incluso en el sector salud, gente que trabaja en hospitales que rechaza la idea de vacunarse, algo insólito, pero insólito me imagino que para los ojos de muchas personas en otros países que están ansiando la llegada de la vacuna, sentir que alguien pueda trabajar en un hospital americano y no querer vacunarse. O sea, no solamente es una falta de respeto hacia sus familias y amigos, sino también con los pacientes que van a atender. Todo paciente que va a un hospital tiene la presunción de que todo el personal del hospital está vacunado. La idea de que haya gente que no esté vacunada es penoso. Yo he trabajado aquí en varios hospitales y es parte de la obligación vacunarnos, no contra todo. Hay que entrar vacunado completo, porque es lo menos que se le puede garantizar al paciente de que el personal de salud está vacunado y sano, porque también Claro, al primer claro. signo de malestar le dicen que es en su casa. Para acá, para el hospital es el último sitio donde usted debería ir. Entonces, en este sentido, pues la promesa del presidente Biden de que iba a haber vacunas de sobra en cada farmacia, en cada supermercado, se ha cumplido, así es la situación. Tengo información sorprendente porque me la dieron ayer de que mucha gente que está llegando al aeropuerto de Miami está siendo vacunada al entrar. O sea, antes de pasar por inmigración se les dice, si usted no está vacunado y quiere aceptar la invitación de nosotros para que se vacune, pase por esta fila que vamos a vacunarlo a toditos. Así es que es algo que está llamando la atención de propios y extraños, el hecho de que tú llegues a un país donde la bienvenida incluya no solamente el bienvenido a los Estados Unidos, sino bájese el brazo que le vamos a poner una vacuna, ¿no? Un Entonces, pinchazo. un pinchazo. Entonces, esa noticia es realmente alentadora. Siguen los estímulos en diferentes estados de la Unión para hacer que la gente se vacune. Están terminándose los estudios para evaluar también la posibilidad de vacunar niños aún más jóvenes. Una preocupación en las últimas semanas por eh, dos cosas. La primera, una serie de casos de miocarditis, de inflamación del músculo cardíaco secundaria a la administración de la vacuna. Sin embargo, estas personas no se han visto gravemente enfermas y se presume pues que son personas con tendencia a presentar estos cuadros de inflamatorios en múltiples órganos, incluyendo el corazón en este caso, ¿no? Eso es algo que se conoce desde hace tiempo como las miocarditis virales, la inflamación del corazón por razones de virus, y esto es un virus. Entonces es muy probable que estas personas en el proceso de desarrollar los anticuerpos contra el virus también desarrollen anticuerpos con proteínas que están en el músculo cardíaco y que en un momento dado puedan producir el fenómeno inflamatorio. Por otro lado está la nueva variante viral esta de la India, que tiene muy preocupados a mucha gente porque es sumamente virulento, sumamente agresiva y cada vez es la que está haciéndose más prevalente en muchos países, ¿no? Todavía las autoridades sanitarias mantienen que la vacuna es efectiva contra esta variante. Sin embargo, llama la atención pues los brotes que han aparecido en países asiáticos, en la India, y en casos que han, de nuevo, en áreas donde se suponía que ya había habido bastante efectividad de la vacuna, porque la vacuna protege al que se vacuna, pero en grandes cantidades, si hay inmunidad de rebaño, pues también va a haber mucha gente que sienta que ya el riesgo pasó y diga, bueno, yo no me voy a vacunar, porque si ya todo el mundo está vacunado y ya no hay gente aquí infectada. Sin embargo, la Puede que posibilidad de que sea venga común. un paciente cero, que venga de cualquier parte con una nueva variante viral, puede cambiar Claro. para muchas localizaciones el rumbo de esta recuperación económica. Biden ha Eso insistido en sí. que no puede haber recuperación económica mundial si no hay vacunas, y esa es la razón por la cual ha dado la orden de comprar 500 millones de vacunas de Pfizer para regalarlas a los países y, como dijo él, sin cuerdas añadidas, sin pedir favores ni ninguna otra cosa, que las gracias de muchas personas que van a ver llegar sus vacunas hechas en los Estados Unidos. Igual que Te Donald, ¿no? comentaba Igual yo que ayer, Trump. José Antonio, que Biden había dicho que él quería que Estados Unidos fuera el banco de vacunas para el mundo. Sí. Y lo está cumpliendo. Igor, ¿qué ibas a decir? No, no, justo quería, hacía un chascarrillo, una broma sobre la comparación entre Biden y Trump.
con el tema de la pandemia, ¿no? Diametralmente opuestos. Celebro que esté pasando eso y creo que es la responsabilidad del líder del país más importante del mundo, preocuparse por la salud de todos, ¿no? De los que menos tienen posibilidades de comprar. Afortunadamente en Perú la cosa está caminando muy bien, muy bien. Hace 2 días se llegó a un récord de 160 y pico mil de vacunados, creo que fue el día miércoles, el panorama a este ritmo es realmente alentador. A mí me debe tocar en un mes, cuando se empezó la vacuna, me iba a tocar el otro año, y ya estamos hablando en serio. Y ya estamos hablando de julio, mediados de julio, quizás con buena suerte me toque a mí. Así que por ese lado estamos muy contentos. Lo de la variante de la India, lamentablemente ha llegado por el sur de Perú, está en Arequipa, se ha detectado ya un caso. Afortunadamente, el gobierno y el Ministerio de Salud han reaccionado inmediatamente y han mandado un equipo especial para allá y se ha aislado a las personas que han tenido contacto con este caso que se ha descubierto en Arequipa, ¿no? Lamentablemente en Arequipa ha habido un rebrote grande estos días. Curiosamente, después de los mítines de ambos candidatos en Arequipa, que no sé, pues no los entiendo. Pero bueno, celebro eso. Y con respecto a quien no quiere vacunarse, no es una situación exclusiva de los Estados Unidos. Acá también hay algunas personas que, seguidos o convencidos por algunas teorías un poco así, jalada de los pelos, han decidido no vacunarse. La verdad, no entiendo la razón, no la entiendo, no la comparto desde ningún punto de vista. Espero que entren en razón y que más temprano que tarde se vacunen por el bien absolutamente de todos y porque volvamos lo más rápido posible a poder abrazarnos y a poder estar en la calle como siempre. Sí, Yo los eso es. escucho a ustedes y me da como cierta el tema de Venezuela, porque hablan de las 500 millones de vacunas, de todo, y no van a ir a Venezuela porque no existe transparencia, es un mecanismo de chantaje, de extorsión para la gente, temen de que utilicen esas vacunas y las vendan, o sea, también está el tema de la corrupción. Cónchale, uno como venezolano sabe cómo se encuentran esas personas golpeándose en esos centros de vacunación, se levantan a las 4 de la mañana y ya no hay vacunas. Entonces, ¿cómo ven ustedes que eso se puede solucionar ahí? José Antonio, tú. Porque pasa por el reconocimiento del estado, de la magnitud del problema, ¿vale? Esta gente se ha hecho los tontos al principio y han usado la crisis del COVID para control social, para minimizar el impacto de la protesta opositora, de tal manera que es un problema complejo. Hasta ahora la vacuna que se está usando en Venezuela es la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, que llega pues directamente de allá y es la que se está usando, entiendo, por colegas míos que están allá, que ya se ha vacunado un significativo número. Yo espero y aspiro que esa no sea la única. Está también la vacuna de Oxford AstraZeneca, que es parte del acuerdo internacional de vacunaciones que suscribió también o que solicitó Venezuela participar en ese otorgamiento de ese fondo COVAX de vacunas a nivel internacional. Así es que yo espero que en los próximos meses esta disponibilidad, fíjate, Fernando, que hay un paralelismo interesante que está tratando de crear Biden en relación a él representar lo que Franklin Delano Roosevelt representó en la etapa crítica de la Segunda Guerra Mundial, que es el arsenal de la democracia. En este caso, el arsenal de vacunas del mundo. Ya Estados Unidos, con el impulso que dio con la compra el año pasado de las vacunas y el continuo apoyo a la empresa privada en este sentido, la producción está escalando niveles enormes. Ayer se le pidió a Johnson y Johnson no más vacunas porque no tenemos a quién vacunar.
paren la cuestión porque no tenemos dónde meter las vacunas. Resulta que el lote de vacunas que ya está disponible entre Moderna y Pfizer es tan grande y esas vacunas están por vencerse en esta primer parte del año, porque recuerda que estas vacunas nunca se imaginaron que iban a durar mucho en las neveras. Esto sí se produjo con un mínimo de preservativos precisamente para evitar el elemento alérgico. Y segundo, porque bueno, es que la vacuna al llegar la iban a utilizar, entonces no tenía mucho sentido formular una vacuna para que pudiera aguantar en el refrigerador 2 años guardada, ¿no? Entonces, bueno, esas son las vacunas que tenemos, entonces se le pidió a Johnson Johnson que por favor parara la producción por ahora hasta establecer eso y que este grueso de vacunas que se sigue produciendo sean para exportación. Y ese es el objetivo de la administración Biden en este sentido. Y pensar que teníamos una planta de Pfizer en Venezuela. Yo la visité cuando uno era médico. Pfizer, como parte ya a los estudiantes de sexto año que íbamos a graduarnos, nos invitaba un día en Pfizer y tengo recuerdos muy bellos de esa experiencia. Si hubiera imaginado que me ibas a hacer ese comentario, hubiera sacado una foto mía de esa época, todos parados ahí, sí, recordando, porque para la formación de un médico es muy importante visitar un laboratorio industrial de fármacos, porque era interesante pues ver cómo se hacen las medicinas que uno prescribe a diario, ¿no? Y sí, no solamente eso, me regalaron un bolígrafo, a cada estudiante le regalaban un bolígrafo de oro para que firmara su récipe y se acordara de Pfizer a la hora de firmar. Imagínate. Sí, para que tú veas todo. Bueno. Hoy estuviéramos haciendo vacunas para América Latina en Venezuela. Y quiero aprovechar la oportunidad entonces que tenemos a Igor Olsen aquí para escuchar un poquito su opinión en relación con esto que voy a poner aquí en la pantalla de producción, porque me gustaría su opinión. Y es que El Salvador parece que va a aceptar como moneda de curso legal el Bitcoin. Y esta semana he estado escuchando pues muchísimos comentarios en relación con esto y quisiera escuchar la opinión de Igor en relación con esto. ¿Tú crees, Igor, que en realidad esta implementación en países subdesarrollados de la tecnología de Bitcoin podrá ayudar a las poblaciones, a los latinoamericanos, a ahorrar en una moneda más dura, menos manipulable por los gobiernos? ¿O tú crees que esto es una forma de rapiñar el tesoro público rapidito? Antes los políticos tenían que salir con maletas de barras de oro, luego salieron con maletas de billetes, luego tenían que hacer transferencias a través de bancos suizos y ahora desde el teléfono se transfieren 20 millones de dólares en Bitcoin y ya está listo, sin rastro, sin huellas, sin nada. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Igor? Situado a nuestra realidad latinoamericana, donde no hay un solo expolítico latinoamericano que no haya salido en mejores condiciones económicas que cuando entró. Es la opción B definitivamente, José Antonio. Y a ver, yo no creo en estos experimentos que no, sobre todo en países como los nuestros, en los que mientras más transparencia haya con los manejos de los recursos públicos, mucho mejor vamos a estar, ¿no? Estos experimentos con el Bitcoin o con el petro o con estas cosas son pues artilugios, artimañas para terminar de sacar el dinero, como tú bien lo has dicho, hacia otro lugar. Pero además todo lo que supone la implementación de un nuevo paradigma en la economía, implementarla, pensar solo en la implementación mental, en el cálculo mental, en lo que se refiere en términos de transacciones, en un país como El Salvador o como Bolivia, o como Perú, como la propia Venezuela, me parece un disparate, ¿no? Me parece un disparate. No sé a qué nivel está, no estoy tan al tanto en temas de El Salvador, pero ojalá que eso no prospere, la verdad, o en todo caso que no se expanda a otros países de la región. Yo no creo que eso salva a nadie. Este presidente Bukele es un presidente bien idiosincrático, es un individuo atípico en la comunidad latinoamericana. Mucha gente lo venera y lo adora como un superstar del mundo político
del nuevo milenio en Latinoamérica, pero hay mucha gente que lo ve con cierta preocupación por ciertos aspectos autocráticos que él tiene. ¿Qué opinión te merece el estilo de gobierno de Bukele? A mí, te soy completamente honesto, a mí todo rasgo autoritario, autocrático, me cae mal. Yo veo con muchísimo temor a la figura de Bukele. Ese sí es un señor peligroso en tanto ha construido una imagen muy potente de Salvador, de Mesías, de ser el único capaz de liderar el resurgimiento de su país. Y yo le temo mucho, mucho el hecho de que quiera perennizarse, amarrarse al sillón presidencial por mucho tiempo. Es un hombre joven, es un hombre talentoso, es un buen orador, y creo que tiene todos los elementos dados, justos, la mezcla para convertirse en un dictador permanente para El Salvador. ¿Qué opinión tienes tú, Fernando, de esto? Sí, tiene rasgos de ese tipo, tiene también bastante populista, pero a la medida que no traspase más allá, vamos a darle el beneficio de la duda, aunque muchas personas hablan de que él tiene un pasado no muy bueno en cuanto a, creo que apoyaba a la izquierda antes, ¿no? Y la verdad que tengo las mismas dudas que tiene Igor. Y en cuanto al Bitcoin, te voy a decir una cosa. Yo te lo comenté. Eso es una moneda que no tiene respaldo de ningún banco central. Y las personas que inviertan en una moneda de ese tipo, obviamente que es como una lotería o es algo que es como que si tú estás jugando en Wall Street, mañana puede caer y mañana puede subir y lo puede hacer solamente una persona, como ha sucedido con este mismo Bitcoin. Le dan dinero, sube, se lo quitan, baja. Ninguna Sí, moneda puede fluctuar de acuerdo al antojo de un tercero. así es. No creo que es bueno, prudente ahorrar y después meterlo ahí. No Bueno, creo. amigos, llega a fin este programa excelente de hoy, en el cual creo que los que nos siguen van a tener una visión bien complementaria de la situación política peruana. Agradezco la presencia de Igor Olsen. Espero que nos siga acompañando en futuros programas para abordar temas de interés para la región. Y a ti, Fernando, de nuevo, muchas gracias por acompañarme semanalmente en este programa de Opiniones en la Mira. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Si les gustan este tipo de programas, déjenoslo saber. Si no les gusta también, hagan sus comentarios al pie de este programa de YouTube y los esperamos como cada semana. Al final de la semana estaremos Fernando Conde y yo, y espero que Igor también en los próximos programas, hablando sobre temas apasionantes de este acontecer político, económico y cultural de la región. Muchas gracias y hasta un nuevo episodio de Opiniones en la Mira. Muchas gracias a todos ustedes.